Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Carlos Iglesias desde las oficinas de Iglesias Loans. En esta ocasión estamos con el obispo Orlando Island en nuestra serie de Mostrando Caracteres desde la ciudad de Houston. Como lo he comentado anteriormente, hoy en día estamos muy cansados de tantas malas noticias y de ver tantas personas, celebridades, siendo puestas en pedestales como objeto de líderes, pero se ha desviado bastante el verdadero modelo de líder, el verdadero modelo de carácter. Y por esa razón hemos sido motivados a hacer esta serie para mostrar hombres de carácter de hoy en día, hombres que vale la pena imitarlos en su forma de ser padres, en su forma de ser pastores, líderes en la comunidad. Y en esta ocasión tengo una persona muy importante, respetada por mí, el obispo Orlando Island, aquí en la ciudad de Houston. Él en esta ciudad está supervisando más de 50 iglesias, y que es a nivel no solamente de esta ciudad, sino del estado. Pero él nos va a platicar un poco más sobre su vida y sobre el ministerio que él tiene. Así que, obispo, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Lo apreciamos y pues estamos muy ansiosos de conocer un poco más sobre su vida y que nos comparta, ¿verdad? ¿Qué lecciones usted puede enseñarnos y nos puede mostrar en este día? Así que gracias por haber invitado a usted nuestra invitación. Gloria al Señor. Bien, amados amigos y hermanos, que la gracia y la bendición del Señor sea con ustedes. Para mí es una gran bendición estar aquí compartiendo con mi amigo Carlos Iglesias, y quiero saludar a todo su equipo de trabajo y también agradecer a Dios que me ha dado la oportunidad y la bendición de conocer a una persona distinguida como que ha venido a establecerse aquí en la ciudad de Houston con una visión de poder ayudar a las iglesias y ser un canal de bendición en tantas cosas que las iglesias necesitan ser orientadas. Así que me siento contento de participar con usted y con su teleaudiencia de este programa para llegar con una mentalidad de exhortación, edificación y consolación para cada uno de los amigos y hermanos que comparten con nosotros en este momento tan importante de la historia que estamos viviendo. Así que mi infancia ha sido bien interesante porque yo en mi niñez estudié en un colegio católico hasta el 6º grado, y luego pues que hice mi primera comunión y la segunda y la última, fue un predicador al barrio donde yo me crié a predicar el evangelio, y yo, con la intención de hacerle un desafío cuando yo tenía 14 años, busqué un grupito de muchachos para distraer la atención del predicador, y yo dije, vamos a romperle el culto, vamos para allá. Wow. Usted en ese tiempo, perdone, obispo, sí, en ese tiempo ya usted estaba comprometido digamos, con la Iglesia Católica o con el grupo que estaban en ese tiempo asistiendo a la iglesia. Sí, yo estaba fielmente comprometido. Por haber estudiado en una escuela católica, teníamos que semanalmente asistir a la iglesia, todas las procesiones, hacer todos los ritos, y yo era un San Martín de Porres. Pero pregunta, de República Dominicana, ¿no? Sí, yo nací en la ciudad de La Romana, que es en el este de la República Dominicana, y allí me crié hasta que fui adolescente, y como le digo, pues estudié en una escuela católica, y era muy fiel a mis ritos. Yo pensaba que tenía el cielo ya, que era mío. Pero sin embargo, uno de los muchachitos que hacía maldades conmigo me dijo, tú eres un impío. Y yo creo que fue como si me hubiera metido un puñal en el corazón. Wow. Yo le dije, si me vuelve a decir que soy impío, te arranco la cabeza. Entonces él me dijo, impío, tienes que arrepentirte. Y yo volví entonces y lo agredí y todas esas cosas. Luego fue alguien predicando el evangelio y nos habló de Jesucristo. Yo le fui a romper el culto con otros amiguitos en mi inocencia. ¿Qué edad tenía usted más o menos? 14 años. Oye, tú ya era un adolescente. 14 años, sí. ¿Y cuando le rompió el culto, qué pasó?
Cuando yo fui a romperle el culto, cuando él hizo el llamado, yo me puse de acuerdo con los muchachos y le dije, cuando él diga que hagan el llamado, vamos a pararnos, vamos a hacer el trencito y vamos a comenzar a hacer ruido para llamar la atención. Wow. Entonces, pues lo hicimos, pero él tuvo paciencia y siguió orando por nosotros. Y cuando él me puso la mano, yo sentí como que algo diferente comenzó a pasar. ¿En esa misma reunión pasó todo esto? Sí. ¿Él puso las manos sobre usted? Sí, él fue orando por nosotros uno por uno, no importando el desorden que estuviéramos haciendo, y tuvo paciencia con nosotros. O sea que en vez de expulsarlos por haber irrumpido en el culto que tenía, tuvo paciencia, dejó que ustedes hicieran lo que iba a hacer y luego oró por ustedes. Sí, y aparte de eso, al otro día fue en busca de mi persona y me dijo, yo tengo un regalo para ti. O sea que usted vio el liderazgo. Sí. Todos los demás lo seguían a usted. Entonces él me dijo, tengo un regalo para ti, y me llevó un regalo y me dijo, y tengo un trabajo para ti también. Y yo le dije, pero como usted no me conoce, me dijo, yo quiero que tú seas el que ponga el orden cuando yo esté dando un servicio. Y yo pienso que él tuvo la iluminación del Espíritu Santo, porque esas no eran mis intenciones. Dios mío. Ese es verdaderamente una persona con sabiduría, porque lo natural y lo normal de una persona es molestarse con un muchacho con las características que usted presentaba en ese tiempo, y él vio en usted, no en ese momento, sino vio un potencial de liderazgo para poder aún llevar a cabo orden, de hecho, en ese tiempo. Entonces, ¿usted aceptó el challenge que le dio él? Sí, y pienso que fue el Espíritu Santo, porque si él hubiera reaccionado de una manera violenta o contraria, hubiera sido el último culto. Exacto. Porque no le íbamos a permitir entrar al barrio. Entonces nosotros estábamos preparados para eso, pero Dios lo iluminó y él fue detrás de mí. Entonces, pues ahí el Señor comenzó a obrar de una manera especial en mí poco a poco. Era como una capilla, una célula. Entonces uno de los niños me dijo, mire, la iglesia es grande, allí la gente se le mete una cosa por dentro, ellos se arrastran por el piso como los brujos, yo quiero que tú vayas a ver eso. Entonces yo fui a ver, y ahí yo dije, yo no quiero estar aquí ni aunque me paguen. Y entonces el pastor también se me acercó, tuvo paciencia conmigo, y yo dije, pero esta gente están como los brujos, porque yo veía gente haciendo brujería y cosas. Y entonces él me dijo, no, eso es el Espíritu Santo. Y me dijo, acércate y tú vas a probar. Yo le dije, me voy a acercar, pero yo no quiero saber nada de eso. Pero él tuvo paciencia, nos acercamos en una oración, ahí el Espíritu Santo me tocó, y de ahí en adelante yo le di mi corazón a Cristo y comencé a perseverar, e inmediatamente Dios me llamó al ministerio. Wow. Inmediatamente. Eso pasó a los 14 años. Sí, Señor. ¿Cómo era su relación en su casa? ¿Viene de una familia grande? ¿Tiene varios hermanos? Cuéntanos un poco. Sí, mi mamá tuvo como 16 embarazos, nos criamos 11 hermanos. Una familia pobre, pero mi papá era un hombre trabajador de una isla del Caribe llamada Antigua. Y mis hermanos todos nos esforzamos. Mis hermanos mayores todos estudiaron. El hermano mío mayor fue jefe de rescate del departamento de los bomberos. La que le seguía era abogada y trabajó en el Tribunal General de Justicia. El otro que le seguía fue supervisor del manejo de emergencia en San Juan, Puerto Rico, por muchos años. La otra que le seguía es médico en el área metropolitana allá en Puerto Rico. Y así sucesivamente nos desarrollamos con un deseo de superarnos, de desarrollarnos, de entender que se puede, que no tenemos que quedarnos estancados en el momento que estamos, ni en el lugar que estamos, ni dejarnos influenciar por lo que esté a nuestro alrededor. ¿Quién lo inspiró a usted a salir adelante o a alcanzar cosas? Obviamente, si tantos hermanos suyos han logrado alcanzar un nivel social, educativo,
bastante alto, como lo que mencionas, porque debe haber habido una gran influencia. ¿Quién era su mamá o su papá? Bueno, los dos. En el ámbito laboral, mi papá era un gallo de pelea, como decimos nosotros, trabajador. Entonces mi mamá era una mujer que, aunque no tuvo mucha preparación académica, pero muy emprendedora, muy honesta, muy visionaria, siempre mirando al futuro, y entonces ella se preocupaba porque nosotros estuviéramos, tanto los dos, mi mamá como mi papá, porque estudiáramos, nos preparáramos y para que saliéramos hacia adelante. Increíble. Digo esto porque siempre que vemos una persona como usted, exitosa, porque lo considero una persona, un hombre de éxito en todas las áreas, no solamente en el ámbito religioso, se podría decir, ministerial, sino a nivel de su familia, a nivel de sus empresas. Pero siempre hay algo que es una fuerza, una influencia fuerte en su vida. En este caso usted tuvo la bendición de tener un hogar estable, y dos personas, no solo una, sino dos en su casa, que lo impulsaban, ¿no? a salir adelante y a mejorarse en todas las áreas. ¿Su familia está todavía, la mayoría, en República Dominicana o están por todos lados? No, mi familia, bueno, mis hermanos, todos viven en Estados Unidos. Los últimos que salieron, el primero que salí fui yo, el segundo, pero los últimos que salieron como en el 86. Wow. Salieron de allá del país. ¿Sus padres viven todavía? No, mi papá murió en el 94 y mi mamá murió en el 2013. Oh, wow. Sí. ¿Usted es uno de los de medio, de los primeros, de los últimos? De los que nos criamos, yo soy el del medio. El de medio. Oh, okay. Sí, exactamente, el del medio. ¿Tiene ventajas de ser hijo de medio? En el caso que nosotros nos criamos, en parte sí, porque ve el ejemplo de los mayores y puede cuidar de los menores. El tipo de crianza que nos daban a nosotros era como de que el mayor iba a cuidar al menor y que teníamos que velar y corregir unos por los otros. Sí, claro. Y entonces era un sistema bien interesante. Yo disfruté mi niñez en medio de las limitaciones, porque se vivía un ambiente tan maravilloso, tan sano, aún dentro de la ignorancia por no conocer a Dios, porque en esos barrios había brujería, había peleas, todo el mundo tenía que saber pelear y saber bailar merengue. Esa era la vida de esos barrios, pero en medio de esas dificultades también había muchas personas honestas que, en medio de la incertidumbre, de la ignorancia en cuanto al evangelio, pero también eran personas serias que te enseñaban a respetar, que todo el mundo se cuidaba, y era bien importante. Y un personaje importante también dentro de mi crianza luego fue el pastor, porque el pastor y los líderes de la iglesia, inmediatamente yo llegué, me pusieron el ojo. Yo no entendía lo que estaba pasando, porque cuando yo llegué a la congregación, vino un diácono y me regañó. Y entonces volvió y me regañó otra vez. Yo lo llamé y le dije, lo señalé y le dije, ¿usted quiere problemas? Porque usted nada más me regaña a mí. Y yo pensé que él me iba a hacer frente. Yo lo hice con la intención de desafiarlo, para pelear. Y yo le dije, ¿por qué usted nada más me regaña a mí? Y hay tantos niños aquí. Me puso la mano en el hombro y me dijo, tú eres un líder, tú vas a ser grande. Y yo le dije, eso como que me calmó. Me calmó. Y de ahí en adelante el pastor también me miró y me dijo, tú eres un líder, yo me voy a meter en un retiro, yo voy a hacer un grupo evangelístico, y cuando yo salga del grupo evangelístico, Dios me va a decir quién va a ser el líder. Y entre todos los jovencitos, él dijo, Orlando va a ser el líder. Y se formó un escándalo porque los otros tenían experiencia, tenían tiempo, yo era el nuevo, pero él decía, ese va a ser el líder. Entonces me hicieron el líder del grupo evangelístico, sin yo saber tanto del evangelio, pero inmediatamente yo hice un plan, comencé a evangelizar los barrios, comencé a dar campaña, a dar culto, a enseñarle a los niños escuela bíblica, comencé a comprar dulces, a regalarle a los niños,
y tratar de llegar a ellos, y me bendijo el Señor. Entonces ya cuando estaba en grado 10 en la escuela, entonces mi familia se traslada a Puerto Rico, mi mamá, y entonces Dios trata conmigo, porque mi mamá nos pidió a todos. Pero imagínate, para el gobierno americano darte visa para 11 personas. Sí, claro. Entonces nos negaron la visa a todos. Y yo le dije a mi mamá, Dios me habló y me dijo que si usted me pide a mí, después que me la den a mí, se la van a dar a todos. Wow. Y así fue. ¿Qué edad tenía en ese tiempo ya? Estaba en grado 10, ya estaba en plena adolescencia. Más o menos. Usted entró entonces con todos los deseos de servirle a Dios porque vio, o sea, creo que esas personas fueron claves en su vida de poder ver el liderazgo que usted tenía y fomentar ese liderazgo en usted. Sí, pienso, el pastor tuvo paciencia, tuvo mucha sabiduría. Yo llegué un poquito, cosas que mi familia no sabía, yo llegué un poquito tremendo a la iglesia. Yo le decía al pastor, mire, peleé con uno en la esquina, le rompí la cara. Y el pastor me decía así, no. Entonces me dieron la clase de bautismo, y cuando llegó el momento de bautizar, el pastor dijo, unos serán tomados y otros serán dejados. Y como yo le testificaba que yo peleaba tanto, entonces él decía, tú no vas a poder ser bautizado. Me tuvo casi un año para poderme bautizar, y la primera vez que me dijo que no me iba a bautizar fue frente al templo. Y me dijo, tú no vas a ser bautizado. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, tú no estás preparado. Y había una columna de ladrillo frente, así mismo yo le metí un puño a la columna. ¿Cómo que yo no voy a ser bautizado? Me dijo, por eso es. Tú no estás preparado, todavía te hace falta madurar, te hace falta desarrollarte, tú eres un líder, pero necesitas tener una experiencia. Pero me doctrinó 3 veces, me enseñó a ayunar, a vigilar. Entonces yo comencé a pedirle permiso para quedarme solo en el templo vigilando. Mi papá se opuso rotundamente al evangelio. Mi papá dijo, yo no quiero evangélico en mi casa. Los evangélicos son sinvergüenza, todos, desde el pastor hasta el más pequeño. Y me dijo, tú no vas para la iglesia. Y yo le dije, yo voy para la iglesia. Me dijo, tú no vas. Y si vas, te va a costar caro. Yo le dije, yo voy. Entonces él me pegaba para que yo no fuera a la iglesia, y eso me hizo a mí como resistir. Y yo le dije al pastor, me voy de mi casa porque yo quiero servirle al Señor. Wow. Y mi papá no quiere, mi papá me pega. Y el pastor dijo, no, tú vas a resistir ahí dentro, tú no te vas de tu casa, tú vas a brillar allí y tú vas a hablarle del evangelio. Hasta que mi papá me dio por incorregible. Pero yo decía, papá, porque usted no quiere que yo le sirva al Señor, porque eso no sirve, el evangelio no sirve. Yo le decía, yo quiero servirle al Señor. Y me decía, y yo no quiero que tú vayas, estés tarde en la calle por ahí caminando. Y yo le dije, pero mi hermano viene tarde y viene borracho a veces. Y me decía, al borracho lo cuida el diablo. Y yo le dije, pero a mí me cuida Dios. Hasta que tuvo que dejarme por incorregible. Wow. Gloria a Dios por esos hombres que Dios puso en su vida para poderlo. Eso es un testimonio increíble, porque si se da cuenta, se han escuchado tantas veces cuando los pastores dan malos consejos a los muchachos para tal vez calmar un poco la presión que están teniendo en su casa. Pero el hecho que su pastor le dijo, quédate en tu casa y no te vayas, es un principio de liderazgo, un principio, bueno, dice la palabra de Dios que nadie puede ejercer autoridad si no antes está bajo autoridad. Entonces, él no, digamos, no le falló la autoridad a sus padres, sino que más bien lo sometió a usted. Y eso creo que fue lo que hizo. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó para que sus padres reconocieran al Señor como su? Pasó prácticamente más de 1 año y medio que mi papá fue tratando de entender. Y el otro problema que yo tenía era los muchachos del barrio, porque entonces ellos iban y se me paraban al lado y me provocaban. Me decían, vamos a pelear. Ahora tú no puedes pelear porque tú eres evangélico. Oh. Y yo le decía, conmigo no inventen, porque me voy a hacer algún tipo de desarreglo. Al principio pues tenía obligatoriamente que hacerlo, pero después yo fui a donde cada uno de ellos y le dije, ya no peleo, ya no vamos a tener problemas, ya yo soy cristiano, lavado con la sangre de Cristo. Entonces ellos me provocaban, y yo les decía, no
voy a pelear, no me van a distraer y voy a seguir hacia adelante. Y le entregué toda mi juventud al Señor. Wow. Entonces, ¿qué lecciones son las más importantes que se puede tomar de su juventud? Bueno, en primer lugar, que hay que ser visionario. En segundo lugar, que hay que aprender a someterse a Dios. Porque yo me metí en ayuno, en oración, en vigilias, aprendí lo que era buscar a Dios, me profundicé en la palabra, a comerme la palabra, me propuse todos los años leer la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces la palabra te da formación, te da capacitación y te da transformación. El buscar a Dios en ayuno, oración y vigilia, que eso fue lo que me enseñaron mis pastores, allí yo comencé a preguntarle al Señor, ¿cuáles son los planes que tú tienes conmigo? Y entonces Dios inmediatamente comenzó a hablarme, comenzó a manifestarse y me fue llevando por cosas. Por ejemplo, a mí me gustaba la locución y me ponía yo a bromear como si fuera un locutor, y Dios me fue llevando de tal manera que de la manera que yo no entendía. Cuando vine a ver, estaba en la escuela de locución. Me fue llevando por diferentes caminos que yo fui teniendo una experiencia. Entonces, mi primer trabajo era evangelista. O sea, yo me dediqué a dar campañas, a ganar almas para Cristo, a meterme en los hospitales, a orar por los enfermos, aún siendo un jovencito, que no es algo normal. Uno de los problemas que tuve originalmente fue que como yo jugaba béisbol, no me querían bautizar porque yo jugaba béisbol, y en ese tiempo no se podía, o una cosa u otra, me pusieron a escoger. Y aún en mi adolescencia y viniendo del mundo que yo venía, yo decidí someterme y dejar el béisbol. Quizá yo fuera un Sammy Sosa, pero no fuera un Orlando Island. Entonces Dios sabe todas las cosas, porque el plan que Dios tenía conmigo era llevarme por muchos continentes, por muchos países, llevando el mensaje de Dios y que yo fuera un ganador de almas. Entonces me siento privilegiado porque Dios me tuvo por digno de llamarme al ministerio desde mi adolescencia. Qué bendición. Un testimonio realmente impresionante. Digamos, ya comenzó en el Evangelio. ¿A qué edad se casó? Ok, luego que estoy en esa adolescencia, que nos movemos a Puerto Rico, inmediatamente yo llego a Puerto Rico, busqué una iglesia que el pastor me refirió. Cuando estaba hablando con el pastor, diciéndole, mire, yo vengo aquí, yo soy un adolescente, pero yo soy evangelista, y mientras yo hablaba con él, había una anciana que estaba al lado, y la anciana me puso la mano en el hombro y me dijo, este nene se va conmigo. Y yo le dije, espérese un momento. Y el pastor me dijo, no, ella tiene un grupo evangelístico. Mire que incidentalmente, y ella me llevó a un culto al aire libre y sin decirme nada me puso a predicar un domingo en la tarde, se convirtió en un grupo de almas, y de ahí en adelante, del grupo, que todos eran adultos de más de 30 años, y yo era adolescente, me hicieron el predicador principal del grupo. Entonces, ya cuando yo cumplí 20 años, entonces me hicieron pastor asistente de una iglesia que se estaba desarrollando. Y a los 22 años, el Señor se me reveló y me llamó a la pastoral. Fue una experiencia importante, porque cuando yo llego a Puerto Rico siendo adolescente, yo me sentía mal, porque yo decía, me sacaron de mi entorno, me sacaron de donde estaban mis amigos, yo no conozco a nadie, mi mamá no le servía al Señor, y yo comencé a preguntarle a Dios. Yo le dije, Señor, ¿qué yo hago aquí en Puerto Rico? Siendo un adolescente, yo me sentía tan triste, tan frustrado, tan mal, pero me refugié en la oración y le di al Señor, tu palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y nos manifestaremos a Él. Yo quiero que tú me digas, ¿cuál es el propósito
que tú tienes conmigo en Puerto Rico. Y comencé a llorar, a vigilar, a clamar y a llorar delante de la presencia de Dios. Y una noche el Señor se me reveló y me dio una visión donde yo estaba en la República Dominicana, yo estaba sobre una roca con la Biblia abierta, el viento se llevó la Biblia cayó en el mar, yo me fui nadando detrás de la Biblia y no la podía alcanzar hasta que alcancé la Biblia, la levanté y me di cuenta que estaba en tierra. Y cuando estaba en tierra yo dije, ¿dónde yo estoy? Y oí una voz del cielo que me dijo, estás en una parte de Puerto Rico que se llama Carolina y te he traído para predicar. Yo no sabía que Carolina existía, porque yo me vivía en Río Piedras, que era parte de la capital, y comencé a mirar un lugar y todo eso, y Dios me dijo el propósito por el cual me había llevado. Porque yo le dije, soy un muchacho, yo no vine aquí a trabajar, ¿a qué tú me traiste aquí? Entonces Dios me habló, comencé a trabajar como ujier en las campañas de Gigi Ávila, de Jorge Rashki, de los predicadores, y a dar campaña y a hacer todas esas cosas, hasta que, como le digo, a los 22 años, en un culto que estaba, oí la voz de Dios que me dijo, Orlando, vete a predicar, pero vete ya. Ya Dios me había llevado a Islas Vírgenes, a dar campañas, a la Florida y a otros sitios, pero en eso me estaba llamando a la pastoral. Había un caballero que era el director de misiones, que desde el primer día que él me vio sin conocerme, me puso la mano en el hombro y me dijo, tú tienes un gran ministerio. El primer día que nos encontramos en Puerto Rico, tienes un gran ministerio, vete a estudiar la palabra, yo te voy a ayudar. Entonces yo me enojé con él porque yo sabía lo que él me quería decir. Él me estaba hablando de pastoral. Y yo decía, yo no soy pastor, ni quiero ser pastor. Aunque yo era asistente de un pastor, pero yo aborrecía la pastoral, porque yo veía la dinámica, y yo decía, yo no tengo paciencia para bregar con gente, yo predico y me voy, soy evangelista. Entonces ese señor dijo, tienes un ministerio. Yo dije, soy evangelista. Me dijo, no te preocupes, tienes un gran ministerio, y me avisa y te voy a ayudar. El caso fue que un día me dijo, te voy a invitar para que almuerce conmigo. Y era una trampa cristiana que él me tenía. Cuando fui a su oficina a almorzar, comimos, me llevó a un restaurante muy bonito con el secretario general del concilio, y después que terminamos me dijo, vamos a dar una vuelta. Y yo me enojé, pero no quiera saber cómo yo me enojé, pero no quería faltarle el respeto a ellos. Y yo decía, Dios mío, pero qué hombre más atrevido, qué tremendo. Y yo iba peleando en el carro. Y él me decía, mira, aquí en Puerto Rico hay necesidad. Aquí hay necesidad. Y me seguía así. Y yo le dije, mire, caballero, con el respeto que usted se merece, yo le he dicho a usted que yo no soy pastor. Me dijo, no, tranquilo, nada más te estoy llevando para que vea. Cuando dimos una vuelta en una curvita así, el Espíritu Santo se metió directamente en el carro y me habló. Y yo le dije, pare el carro, deténgalo. Y él paró y me dijo, nene, ¿te pasa algo? Y se asustó. Puso el carro en parking y me dijo, ¿qué pasa? Y yo le dije, Dios me acaba de hablar. Y me dijo, ¿qué te dijo el Señor? Me dijo que quiere una iglesia aquí. Y me dijo, estás loco, estás loco. Y yo le dije, Dios me acaba de hablar, él quiere una iglesia aquí, pregunte ahí. Y había un local pequeño. Y él llamó y salió una señora, mire, queremos este sitio para una iglesia. Y ella le dijo, están en el lugar equivocado. Y Dios me habló y yo le dije, pregúntele por el marido. Yo nunca había visto a esa señora, yo no sabía si era viuda, si era divorciada, pero Dios me habló. Dile que llame a su marido. Y cuando salió el marido, él nos mostró el sitio. Y entonces el director de misiones me dio con el codo y me dijo, nene, tú estás loco. Tú vas a tener un ministerio muy grande. Este no es el lugar para ti. Esto está muy feo, muy sucio, muy abandonado y hay que trabajar. Y yo le dije, aquí lo que hace falta es un hombre que trabaje y soy yo. Wow. Con 22 años Dios me habló. Entonces él me dijo, si estás en serio, yo hago un contrato y alquilo el local. Yo le dije, alquílelo, que aquí me quedo yo. Me regaló 30 sillas, 2 botes de pintura y me dejó allí. Y de ahí en adelante lo demás es historia, porque yo no sabía dónde yo estaba, yo no sabía nada. ¿Esa era Carolina? Carolina. Pero sabía que Dios me había hablado. Y el problema es que cuando yo comencé entonces, yo dije, ¿ahora qué yo voy a hacer?
porque yo no tenía trabajo, yo no tenía auto, yo no tenía dinero ni nada que dar. Ahora No sí. tenía nada. Lo único que tengo es amor. Nada tenía. Ahora, su familia ya había llegado, sus hermanos. No, mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que fue el primero que salió como el 71 por ahí, y después mi mamá, y entonces luego yo. Wow. Entonces, la situación era que donde Dios me plantó, sin dinero, sin nada, entonces hablé con el pastor y el pastor me dio a un hermanito que era el que me llevaba a predicar a los sitios, porque yo no tenía carro ni nada. Y cuando yo me encerré en aquel sitio, yo comencé a llorar, como que caí en tiempo. Yo dije, ¿qué yo he hecho? Yo estoy loco. Y comencé a llorar sin dinero, pero inmediatamente hice un plan. Yo no sabía que tenía que ir a la ciudad, yo no sabía que tenía que sacar permiso, yo no sabía nada. Y el director de misiones me dejó allí. Entonces, rápido yo mandé a limpiar el sitio, me cayó la ciudad, me cayó calidad ambiental y me pusieron un letrero y me decían, usted no puede abrir una iglesia aquí. Me cayeron todo y me dieron, aquí no puede. Entonces yo dije, me puse a llorar y yo le dije, Señor, ¿y qué yo voy a hacer? Llamé al director de misiones y le dije, pero usted me deja aquí, yo solo. Y me dijo, cásate y ten hijos, y los hijos te ayudarán en el ministerio. Para mí fue como un insulto. Pero nada, yo acepté la responsabilidad. Comencé a pelear con la administración de reglamentos y permisos. Cuando ellos me mandaron a cerrar, yo fui allí y cuando fui estaba esperando haciendo turno, salió un ingeniero y me dijo, ¿quién es usted? Y yo le dije, ¿quién era? Le dije, quiero abrir una obra y me la cerraron. Y me dijo, pase a mi oficina, yo soy la jefa de este departamento. En medio de todo lo que estaban allí, ella fue directo donde mí. Me dijo, yo soy la jefa de este departamento, tenga, y me dio un papel y me dijo, tiene el permiso, si alguien lo molesta, llámeme. Después fui a calidad ambiental y me dijeron, usted no tiene aire acondicionado, usted tiene que poner, y yo encontré un aire acondicionado en la basura. No sabía si estaba bueno o dañado, lo puse, y cuando vino el inspector me dijo, ¿pusiste el aire? Yo le dije, mire el aire ahí. Él miró así y se fue. Y entonces, como quiera, me estaba denegando el permiso, pero el supervisor, yo le dije al supervisor, ustedes son sinvergüenza. Si fuera un bar, si fuera una barra, ustedes le dieran el permiso. ¿Qué es lo que está pasando? Y él me dijo, llamó al supervisor, dale el permiso a ese muchacho que se vaya de aquí, que yo no lo quiero ver. Entonces ahí comencé a dar culto inmediatamente. Para los que creen que cuando Dios da el llamado y Dios es el que va a estar ahí resolviendo todos los problemas por ellos, el ejemplo o el testimonio que usted nos está presentando es una clara evidencia que no quiere decir que las cosas van a ser fáciles porque Dios te llamó o porque Dios te envió. Es más, las cosas, usted es un señor y ahora ¿cómo? Usted fue y con fe logró su persistencia, logró que estas personas dijeran, dale ese permiso al muchacho. Obviamente la mano de Dios estaba ahí, pero usted tenía que estar persistente, usted tenía que ir ahí y no esperar que Dios hiciera todo por usted. Una de las cosas clave, por ejemplo, yo dije, ¿cómo yo voy a limpiar esto y hacer el altar? Y comencé a tocar puertas y me dijo un caballero, yo acabo de demoler una casa completa de 3 dormitorios, si tú me botas todos los escombros te doy $150. Yo busqué al amigo mío, tuvimos todos 2 días dando viajes y me dio $150, hasta la policía quería arrestarnos, y con eso comencé a hacer el altar. Después otro señor vino y me donó lo que faltaba y yo hice el altar. Entonces otra situación fue que la policía, yo estaba solo orando allí temprano y llegó la policía porque no había estacionamiento, y el policía vino y me dijo a las 6 de la mañana, yo dije, esto tiene que ser el diablo, a las 6 de la mañana, ¿dónde está el padre de aquí? Y yo le dije, aquí estoy. Me dijo, usted no puede dar culto aquí. Y yo le dije, ¿efectivo cuándo? Efectivo ayer. Y yo le dije, ¿quién dijo? Mi jefe. Y yo le dije, ¿quién es su jefe? Y me dijo el nombre. Y yo dije, pero este tipo está endemoniado. Entonces un moreno grandísimo, se me puso bien bravo, pero entonces hubo otras personas que me ayudaron. Después, un grupo del barrio, que eran camioneros,
me pusieron una tarjeta roja y me dijeron que me iban a matar porque yo estaba invadiendo ese sitio. Y el vecino del lado, que era un inconverso, me dijo, no se supone que yo te diga esto, pero tú vas a tener un accidente con un camión, hay esto y esto y esto y esto, a ti te van a matar. Bueno, me hicieron la guerra para que yo no me quedara en el barrio. Después se levantó otro señor que era pastor y dijo, él no puede abrir una iglesia. Después otro pastor que estaba en el área me agarró y me dijo, aquí tú eres un invasor, tú no puedes venir. Y lo único que yo me amparé fue que Dios me habló. Y solo, soltero, un día me faltaron las fuerzas y yo me tiré a orar en el altar y yo comencé a llorar. Y le dije, Señor, pero tú me has traído aquí, yo no puedo más. Yo estoy muy triste, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, ¿qué va a pasar? Y una hermanita llegó y Dios me levantó hablando en lenguas y me paró en una esquina llorando y ella se fue y me puso la mano y me dice, así te dice el Señor, yo he visto lo que tú has llorado, yo he visto que tú no tienes fuerza, yo he escuchado tu oración, pero oye esta promesa que te da el Señor, te llamé, te traje aquí, te voy a bendecir y voy a llenar este lugar a tal grado que ni tú mismo lo vas a creer. Te voy a bendecir. Tremendo. Y en ese tiempo apenas tenía 22 años. 22 años. Ahora cuéntanos, ya nos contó las dificultades. ¿Cómo? Inmediatamente comencé a hablarle a los niños. Comenzamos con un grupo de niños. Dios comenzó a hacer señales en los niños. ¿Intentaron el accidente los camioneros? Sí, no, porque cuando me hablaron yo me encontré con uno de los camioneros, con el cabecilla, y le dije, quiero hablar contigo. Y él me dijo, yo no quiero hablar con usted. Yo le dije, tú vas a hablar conmigo. Y me le acerqué y le dije, ¿por qué ustedes quieren hacer lo que quieren hacer? Me dijo, no, yo no voy a hablar contigo. Yo le dije, tiene que explicarme. Entonces él me explicó y me dijo, lo que pasa es que tú pusiste una denuncia en contra de nosotros. Yo le dije, tú estás loco, yo no he hecho ninguna denuncia, yo no lo he reportado a ustedes, tú estás hablando con la persona equivocada, esta área no es mía, yo vine aquí a predicar, a servirle. Y entonces el hombre se calmó, sirvió de portavoz con los otros y ellos me retiraron la sentencia de muerte. Oh my God. Qué tremendo. ¿Cómo el Señor vino ya bendiciéndolo en ese lugar? Entonces cuando yo comencé a caminar por el lugar, vi la revelación que Dios me había dado al llegar a Puerto Rico. Yo decía, yo he estado aquí. Y fue la visión que Dios me dijo, te he traído a Carolina. Y yo dije, pero yo he estado aquí antes. Y fue esa visión. Entonces comencé con un grupito de niños que un amigo mío lo traía de otro pueblecito que se llama Canóvanas, que estaba como a media hora. Y Dios comenzó a hacer señales, maravillas en los niños. Y algunos de los padres comenzaron a acercarse para ver qué era lo que estaba pasando. Y ahí entonces el Señor comenzó a hacer señales y maravillas. Entonces luego conseguí trabajo y unas personas que eran de otra religión mandaron a investigarme porque decían, ahí hay un pastor que es rico, que se está... Y cuando fue la señora a investigarme, ¿qué era? Dios se glorificó, la tocó, ella pasó al frente, se convirtió, llevó su nietecito, el niño estaba enfermo, tenía epilepsia. Dios hizo el milagro al instante, lo sanó y entonces Dios comenzó a hacer señales y la gente comenzaron a convertirse y Dios comenzó a hacer maravillas. Al cabo como de 1 año y medio o 2 años ya ese lugar estaba tan lleno que yo no encontraba qué hacer. Entonces me dediqué a buscar un terreno y un terreno que yo había pasado toda la vida frente a él, 1,5 acres, poquito más, casi 2 acres. Y de momento lo vi y comencé a negociar y entonces compré el terreno y hice un proyecto y construí un templo y Dios me bendijo, llenó el templo, comenzó a levantar evangelistas, pastores, líderes. Yo tenía como 13 capellanes, 4 copastores y las almas comenzaron a convertirse. Ahí Dios pues me permitió desarrollarme dentro de nuestra organización. Comenzar en el liderato inmediatamente del distrito, me permitió entrar a la radio, me permitió entrar a la televisión y el Señor comenzó a moverse. Al año siguiente de estar ya abriendo la obra, me casé, porque ya yo conocía a mi prometida,
Y al año me casé, una muchacha buena, el que no es tan bueno soy yo, y Dios nos dio 2 hijos que son bellos como la madre. Muy profesional ella, y estamos juntos por 34 años. ¡Wow! ¡Qué bendición! De hecho, un saludo muy caluroso para la hermana, la pastora Alicia, sí. Alicia. La queremos y la amamos mucho de nuestra organización. Pastor, es muy impresionante lo que Dios hace cuando somos capaces de obedecerle y cuando estamos seguros de que ese llamado ha sido el Señor. Obviamente, como lo fue en su caso, ese llamado vino a pasar por fuego en muchas ocasiones. De hecho, cualquier persona hubiera hasta dudado. ¿Realmente fuiste tú el Señor que me llamaste? ¿Fuiste tú el que me diste esa visión? Sin embargo, podemos ver que, y en ese momento el carácter suyo, que Dios estaba ya formando, se hizo patente en mantenerse firme, aún en contra de su propia seguridad, ¿no? Porque cuando le dijeron a usted, lo van a matar de esta y esta forma, es como cuando le dijeron a Elías, como que me llamo fulana de tal, que para mañana vamos a tener tu cabeza, como lo hiciste con los sacerdotes de Baal. Y él tuvo miedo y se fue. Pero ahí vemos que usted se mantuvo y creyó en Dios y fue y enfrentó la situación de frente a frente. Y no fue la única vez. A mí me amenazaron de muerte en cantidad de ocasiones, porque en una ocasión tuve un accidente y con la esposa de uno que era jefe del punto de drogas. Y él dijo, dígale al pastorcito ese que no vuelve a entrar a este residencial público a predicar jamás, porque si entra lo vamos a matar. Y yo le dije, díganle a él que yo no voy a entrar jamás, a menos que Dios me diga. Pero si Dios me dice, me van a ver la cara allí. Y efectivamente, pasó un tiempo, pasaron un par de meses y Dios me dijo, vete. Y llevé bocina y se la puse frente al apartamento donde vivía aquel individuo. Y allí di mi culto, prediqué y dije, aquí está Orlando Island, aquí está la iglesia, y se convirtieron almas para Cristo, y la amenaza se fue. Hubo otro que me dijo, tengo un machete y tiene nombre y apellido, y se llama Orlando Island. El día que él venga aquí, lo voy a hacer taquito al pastor. Y yo le dije, dile que no voy a menos que Dios me hable. Cuando Dios me habló, le dije a la familia, a la esposa, dígale a su marido que tal día, a tal hora, yo voy para allá a dar un culto en su casa. ¿En su casa? ¿En la casa de él? En la casa de él. Oh my God. Y allí el Señor me llevó. Él dijo, ¿a qué hora viene el pastor? A tal hora. Se fue. Entonces se fue. Yo no fui a provocarlo. Dios me llevó. Hubo otro que fue con una pistola a buscarme para matarme. Así, con la pistola en la mano al templo. Y cuando yo llegué, yo estaba en una campaña en Miami, me dijeron, pastor, lo estaban buscando. Y mi mamá me dijo, mira, te van a matar. Yo me quedé callado. ¿Quién fue? Fulano de tal. Ok. Y el Señor me ministró y me dijo, ve a su casa. Y yo me monté en mi carro sin decirle a nadie porque los líderes no me iban a dejar. Sí. Y me fui, me paré en la casa. Cuando llegué, la mamá me dijo, váyase. Y yo le dije, no, quiero hablar con fulano. Y me dijo, pastor, va a haber una tragedia aquí. Yo le dije, no va a haber una tragedia, yo quiero hablar con él. Me dijo, pastor, yo no lo voy a dejar entrar. Yo le dije, con el permiso, señora. Y me metí. Dígale que estoy aquí. Y me dijo, no, pastor. Yo le dije, ¿dónde está él? En la habitación, con el permiso. Y le toqué la puerta de la habitación. Y allí hubo un ambiente tan poderoso de parte de Dios que aquel muchacho comenzó a temblar, que parecía que quería hacer un hoyo en el piso. Y el Señor obró de una manera grande y poderosa en cantidad de ocasiones. En otra ocasión fuimos a atender una emergencia de una hermana, yo iba con otro joven y unos pandilleros con una escopeta a las 4 de la mañana se me pararon de frente y me pusieron una metralleta en la ventana y dijeron, a este es el que estamos buscando. Yo le dije, Dios te bendiga, ¿te puedo ayudar en algo? Él dijo, ay no, perdón, usted no es el hombre. El hombre no dice Dios te bendiga. Pero fueron tantas cosas que, como dice la palabra del Señor, tantos incidentes, tantos problemas, tantas guerras, tantas lágrimas, pero en cada una
de las ocasiones yo veía la mano del Señor haciendo milagros, maravillas y prodigios, sanándose paralíticos, enfermos de toda clase. Entonces, el Señor te sostiene. Wow. Estaba pensando ahora mismo que usted estaba hablando en una tragedia que hubo en Cali, Colombia, en los años 70. No, creo que fue en los años 80, si no me equivoco, de un pastor que se llamaba Julio. Él era Julio César, creo que se llamaba, él era de Bolivia. Y el Señor lo había levantado en el Ministerio de Sanidades de una manera poderosa, impresionante. Había sanado cánceres, epilépticos, de toda clase de gente. Y cuando él fue a fundar una iglesia en Colombia, le dieron una amenaza de muerte y él no hizo caso a la amenaza de muerte y lo acribillaron a balazos, lo del cartel de Cali. Ahora, cuando vemos una tragedia así, ¿qué es la diferencia? Obviamente el Señor lo guardó a usted y aunque estuvo en el fuego, no se quemó, aunque hubieron personas que tenían todas las intenciones de matarlo, no pudieron. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que Dios dice: sé los planes y propósitos que tengo, y Dios permite las cosas con un propósito. O sea, yo no soy Superman, pero Dios tiene un trato diferente. Hay personas que Dios permite que pasen por el fuego y se quemen, y Él quiere a través de esa experiencia hacer una obra, y hay personas que se mantienen enfermos, hay personas que Dios lo libra. A mí me han tiroteado estando en sitio y Dios me ha guardado, me han amenazado, me han tratado de agredir, me han tratado de asaltar y han tenido que salir corriendo, pero hay otros compañeros que lo han asaltado y lo han matado. Hay profetas de Dios llenos del Espíritu Santo que dieron su vida y la perdieron. Hay cosas que yo no la puedo explicar porque Dios es soberano y Él es el que sabe los planes y los propósitos. O sea, aquí las cosas no suceden ni porque yo sea bravo, ni porque yo no tenga miedo, ni nada de eso, sino dentro de la soberanía de Dios. Él es el que quita reyes, el que pone reyes y es el que decide. Yo soy una persona que soy respetuoso, precavido, y a mí no me gusta arriesgarme, pero pues Dios me ha metido a veces en circunstancias y pues sencillamente yo pienso que aquel barrio había tantas cosas, tantos problemas, tanta dificultad, y que Dios me preparó, me capacitó y me llevó allí con un propósito para que hoy en día hubiera un templo. Una de las experiencias grandes que yo veo lo que es la soberanía de Dios es que cuando yo comencé a poner la primera piedra para construir el templo, pasó una señora y me dijo: ¿qué van a hacer ahí? Y yo le dije: un templo. Y ella comenzó a llorar. Y yo le dije: ¿por qué usted llora? Me dijo: porque en tal año, fue en el año que yo nací, Dios me dijo: quiero un templo ahí. Y yo no le hice caso, me dio esa señora. Y sin embargo Dios lo trae a usted y lo pone ahí a abrir la obra. O sea que dentro de la circunstancia y la soberanía de Dios, las cosas reveladas pertenecen al hombre, pero las cosas no reveladas pertenecen a Dios. No podemos cuestionar a Dios. Yo he orado por personas que han tenido cáncer y se han muerto. Y he orado por personas que han estado casi muertos y están vivos y han resucitado. Dios lo ha sanado. Entonces Dios es soberano. Hay cosas que nosotros, aunque queramos tenerle una explicación, no la vamos a encontrar, porque el Señor es soberano. Qué bueno que tocó ese tema, porque ese era el próximo tema que quería tratar. Porque muchos hermanos, muchos amigos han perdido hoy en este tiempo con esta situación del COVID-19 a familiares, amigos, y han orado por ellos, han creído a Dios, han perdido a veces hasta familiares cercanos, madres, padres, esposas. ¿Cómo podemos conciliar eso? Sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones, pero Dios decidió que esa persona no se iba a sanar. ¿Cómo podríamos darles un poco, tal vez, una explicación a esas personas que han pasado por esa situación ahora mismo? La situación es la siguiente.
En una ocasión el Señor le dijo a Pedro, Pedro, lo que tú no comprendes ahora lo comprenderá después. Entonces, tú tienes que entender que la Biblia dice en el libro de Hebreos que está establecido para los hombres que mueran. Y Dios dentro del plan diseñó eso. Entonces, todos nosotros tenemos un contrato de expiración y tiene una fecha. Entonces, Dios tiene una fecha determinada. No es por desgracia, no es por otra cosa, sino que dentro de la soberanía de Dios, Dios tiene un plan establecido, y lo más grande y lo más importante es que nosotros sepamos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que estamos aquí y estamos por un tiempo determinado hasta que Dios quiera, pero nuestra morada eterna está en los cielos. El Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y cuando yo lo prepare, vendré y me los llevaré. Y nosotros tenemos que tener nuestra mirada, como dijo Pablo cuando le escribió a los colosenses, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba y pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros no queremos que nuestros seres queridos estén con nosotros 300 años. Tuve una persona y tenía 110 años y se murió. No, que no se vaya. Bueno, uno no quiere que se vaya, pero tenemos que entender que está establecido para los hombres que mueran. Y esa es la ley que Dios estableció cuando el hombre desobedeció, porque dijo, ciertamente moriréis. Y esa sentencia está ahí. Algunos pueden durar 70, 80, otros duran 20 años, otros duran 50, pero muchas veces nosotros pues adelantamos el pasaje, pero Dios es soberano. O sea, que alguien se sane o que no se sane no determina que Dios es bueno o no es bueno. No, porque el plan de Dios es que todo el mundo esté sano. El plan de Dios es que todo el mundo esté sano, pero a veces nosotros compramos las enfermedades, compramos los problemas, compramos las dificultades, y a veces mismo nosotros nos salimos del plan y del propósito que Dios tiene para con nosotros. Claro. Gracias, pastor. Sabemos de que hay muchas personas que ahora mismo están enfermas. ¿Qué le puede decir usted ahorita para que pudieran fortalecer su fe? Que entreguen su confianza al Señor, que crean en las promesas de la palabra. Yo he estado en diferentes circunstancias enfermo. Soy un testimonio vivo de lo que es Dios hacer milagros, porque yo viví enfermo. Mi adolescencia me dolía los huesos, me dolía aquí, me dolía allá. Pensaba que tenía artritis, pero un día en una campaña, pues cuando oí que iban a orar por los enfermos, yo me puse la mano y oraron por mí, y Dios me sanó desde ese momento. En otra ocasión tenía una úlcera sangrante cuando estaba construyendo el templo en Puerto Rico, porque no comía y me descuidaba, y un día estaba con unos evangelistas, les dije, quiero que oren por mí porque dijeron que yo me iba a morir, y cuando me pusieron la mano sentí que me pusieron una plancha caliente en mi espalda. Y desde ese entonces, cuando fui al médico, el doctor dijo, no tiene nada. Y yo, pues estoy sano. Y en diferentes circunstancias, en otra ocasión tenía una llaga en un pie, y Gigi Ávila estaba dando una campaña y dijo, pónganse la mano en la parte afectada. Y yo me puse la mano en el radio, y cuando él terminó la oración, el milagro estaba hecho completo. Entonces, pues, sencillamente, yo lo que le digo al Señor, me aferro a la fe, le digo, sáname, y me entrego a eso. Eliseo murió de la enfermedad que tenía, y era un hombre que levantaba muertos. Por eso es que le digo que Dios es soberano, y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Wow, muy bueno con lo que terminó. Porque Eliseo, nosotros siempre lo consideramos como alguien superhumano, pero el hecho que él murió de una enfermedad, podemos saber que Dios es soberano. Gracias, Obispo Island, le agradecemos haber estado con nosotros hoy y haber compartido un testimonio tan fuerte y tan tremendo como eso. Realmente terminamos este tiempo con más fe. En mi caso, me siento más con fe, más fortalecido. Y pues gracias, porque sé que es un hombre muy ocupado, pero ha sacado tiempo para poder compartir. Así que gracias, amén. Bendiciones, y que estén todos bendecidos. Hasta luego, hasta la próxima.